Hola, Teresa, aquí de Humanitarians con el consejo, pensamiento o reflexión de la semana que hago cada semana o intento. Entonces, hoy quiero hablar de lo que está en juego, lo que se llama en inglés stakes, que es muy importante cuando estamos hablando de negociaciones o decisiones que tenemos que tomar o decisiones de otros que tenemos que analizar. Entonces, a veces, cuando hablamos de negociación humanitaria, estamos pensando casi exclusivamente desde nuestro punto de vista, ¿no? Y nuestro objetivo casi universal, que es conseguir acceso o autorización a la población normalmente, ¿no? Entonces, para nosotros, muchas veces lo que pensamos que está en juego es el acceso o la autorización. Y no pensamos mucho más allá que esto a veces. Pero bueno, es lógico, ¿no? Porque obviamente para tener impacto en nuestras intervenciones humanitarias sobre la gente que intentamos ayudar, tenemos que tener acceso a ellos y ellos tienen que tener acceso a lo que es que estamos intentando hacer. Pero en el trabajo humanitario hay mucho más en juego en negociaciones que el acceso y autorización. Y lo tenemos que entender esto para poder analizar y verlo. Lo que está en juego en negociaciones o decisiones, ¿no? Es lo que se está negociando, ¿no? O sea, lo que está en juego, básicamente, ¿no? Lo que está para ganar o perder o comprometer o las ramificaciones, las repercusiones de la negociación o las decisiones tomadas en la negociación o fuera de la negociación, ¿no? Y pueden ser, lo que está en juego puede ser explícito o implícito. Y hago la distinción porque no siempre es obvio que está en juego para los demás, sobre todo cuando normalmente no lo ha analizado ni siquiera, porque yo voy a lo mío y no pienso negociar en lo que está en juego para el resto de las personas que está en el entorno o afectado por esas negociaciones o decisiones. Entonces, por ejemplo, si vas al alcalde de una ciudad donde quieres intervenir y la única cosa que tú tienes en mente es pedirle autorización o acceso y tal, y no has pensado que para ella o para él hay mucho más en juego que esto, por ejemplo, para un alcalde tiene que pensar en la posición, tiene que pensar en su jerarquía, tiene que pensar en los negocios, tiene que pensar en los diferentes segmentos de la población y que van a pensar, tiene que pensar en sus votos, tiene que pensar en muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos y estamos negociando autorización, tenemos que entender que para él o ella están pensando en muchas más cosas. Y si no entendemos los matices de esas muchas más cosas y qué está en juego para él, estamos debilitados en la negociación. Y aunque salgamos de ahí con la autorización, igual no entendemos por qué lo hemos conseguido o cuáles son las repercusiones de haberlo conseguido en los diferentes grupos y en el medio contextual en donde vamos a intentar intervenir. Entonces, para cada decisión, para cada resultado de una negociación, hay gente que beneficia, hay gente que pierde, hay gente que cede cosas, ¿no? Entonces, cada vez que negocias, tienes que tener un muy buen entendimiento de qué está en juego para todas las personas que van a estar impactados o afectados por lo que se ha negociado. Esto es lo que quiere decir analizar lo que está en juego. Entrar en una negociación pensando solo sobre lo que tú quieres o pensando que estás negociando de parte de poblaciones es tanto naif como muy arrogante, ¿vale?
naif porque no sabemos cuáles son los intereses de todo el mundo, nadie lo sabe, ¿vale? Y no podemos hablar en nombre de la población, nadie puede hacer esto, entonces no podemos hacer esto. Y segundo, porque nuestro mandato humanitario no nos otorga este derecho de representar o negociar por parte de nadie más que nuestras propias organizaciones. Y eso lo tenemos que mantener claro, porque muchas veces estamos ahí en negociaciones hablando en nombre de personas que ni siquiera hemos hablado con ellos y no nos han nombrado ellos a hablar en sus intereses, ¿vale? Entonces, aunque es nuestro trabajo saber hasta dónde llegamos, cuáles son los intereses de los diferentes grupos de poblaciones, eso es diferente analizar esto que hablar por o para, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto. Cuando estamos negociando para nosotros, para intervenir, para ayudar a las poblaciones que hemos decidido de una manera u otra que es importante. Para poner un ejemplo diferente al alcalde, cuando vamos a negociar con un actor armado, sea del Estado o no del Estado, para tener acceso a una zona donde hay una población que nos interesa, tenemos que entender que para esta persona hay mucho más intereses en juego también, ¿vale? Hay impactos que más allá de darnos acceso o no. Entonces, esta persona que está dando ese acceso, igual no es el decision maker, no es la persona que toma la decisión, sino más arriba de él, y tenemos que entender qué está en juego, ¿no? Entonces, si nos dice que sí, ¿quién está afectado por ese sí? ¿Quién está afectado negativamente o positivamente por nuestra presencia en esta zona? ¿Quién estará en contra? ¿Qué está en juego para los que están en contra? ¿Por qué está en contra? ¿Cómo puedo actuar y operar sobre esto? Entonces, y sobre todo tengo que entender que si estoy negociando con un actor armado o cualquier otro ente de poder, siempre va a haber un contrapoder, fuerzas de contrapoder. Y tengo que estar muy pendiente y haber analizado de antemano qué está en juego para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, análisis de qué está en juego es clave, no solo para negociaciones, pero para las decisiones que tomo o que mi organización toma respecto a cualquier cosa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de todo es en grados, hay lo que está en juego puede ser poco, mucho o nada. Pero no es la cosa, es para quién. Porque lo que está en juego puede ser muy alto para una persona y muy bajo para otro. Pero si no lo estoy analizando, no estoy preparada. Gracias. Hasta la semana que viene.